Yo, sinceramente, don Daniel, yo estoy muy impresionado de lo que está diciendo porque yo creo que planta usted esa pieza que falta en el puzzle, ¿no? En lo que estamos viviendo. Sabemos que hemos sufrido pues 200 años de silencio en nuestra incomunicación relativa, sobre todo en cuanto a la comunicación entre los no gobernantes en nuestras naciones hispanas, hispánicas. Y hemos llegado a un punto de un reencuentro, se está produciendo un reencuentro. Y este reencuentro choca de frente con el tema del catolicismo, ¿no? Usted sabe la infiltración masiva que han tenido otras civilizaciones en nuestra cultura, de una forma o de la otra. Una de ellas precisamente es la religiosa. Hay un gran número de personas que, aparte de ser ateas o confesionalmente ateas, ¿no? Yo no creo en nada, o creo en un ente, etcétera. Hay otras que están dentro de las religiones cristianas protestantes, ¿no? Hay mucho evangelismo, ¿no? Por ahí en Hispanoamérica sobre todo, en auge continuo. Y parece que el catolicismo también está como herido, ojo, herido, no quiere decir que esté cojo, pero está herido a nivel institucional con el actual papado, ¿no? Que tiende a ser en valores antihispanos, ¿no? También estamos viendo lo que está pasando con Cuba, ¿no? Hemos visto la sesión o con la nueva promulgación de una lex oratio que se separa de la misa tradicional y se acerca a la misa novus ordo, ¿no? La misa de todo, negando un poco la misa de todos los santos a según qué obispos, ¿no? Como que el catolicismo está ahora en un momento que no está eh, a vista del público, en un momento para ponerse a dos piernas, no de pie. Pero todo lo contrario, porque nuestra herencia, aún con todo lo que nos ha pasado, sigue ahí, ¿no? Y sigue habiendo católicos hispanos con una certeza porque los avala la verdad. Y usted está hablando de esto, de la verdad que nos ha avalado siempre desde el primero hasta el último de nuestros grandes gobernantes hispánicos. Y cuando nos hemos alejado, pues ha pasado cosas que nos han destruido inmediatas o a lo largo de las décadas. Yo le quería preguntar, Juan de Mariana es utilizado por la corriente liberalista para fundamentar precisamente esa ideología y sabemos perfectamente, y usted lo demuestra en sus libros, que la escuela austriaca es anticatólica, pero de raíz, o sea, no hay otra concepción liberal que esa, o sea, es el camino que lleva uno. Mucha gente piensa, dice, oiga, pero entonces que tengo que ir todos los días a misa para ser hispano, tengo que cambiar el chip. ¿Cómo podría usted alumbrar a toda esa gente que sí se siente parte de la hispanidad? Podemos nombrar muchos libros, ¿no? De la Escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno, ¿no? Que se consideran este término ateo católico, la misma Elvira Roca Barea, que en su éxito de sus publicaciones no termina de afirmar, ¿no? que esta afirmación de que la hispanidad es católica o no es, ¿no? Que es una afirmación rotunda porque es un producto de la cristiandad, ¿no? Entonces, el alfa y omega, como usted nos comentaba, ¿no? Entonces, ¿cómo que nuestro Señor Jesucristo, el centro de toda nuestra civilización hegemónica? ¿Cómo usted podría alumbrarnos en este aspecto? Se lo vuelvo a repetir, así resumido. Juan de María en el liberalismo, para aquellas personas que están un poco dudosas o desconcertadas acerca de estas afirmaciones, acerca de la importancia de la catolicidad, no solo en nuestra civilización, sino para lo que estamos viviendo hoy en día. Y sobre todo, cómo puede tomarse un protestante o una persona atea la raíz misma de nuestra civilización. ¿Cómo cree usted que tiene que entenderla? Bueno, aquí convendría hacer distinciones dentro de que las tres puntos o las tres cosas que voy a mencionar pues están relacionados, como no puede ser de otra manera, pero conviene hacer distinciones, porque no puede ser todo un mejunje que no para entender la cuestión. Primero, hay que hacer una distinción entre la hispanidad o la cristiandad hispana, una realidad, es un hecho, una realidad, primer punto. Ahora entraremos más en detalle al respecto, pero es una realidad, como realidad. Segundo punto, la cuestión de una fe personal de cada persona, cada individuo. Es una cuestión que ya no entra dentro de la historia dentro de la historia propiamente del ente de España como tal, sino que también tiene un componente de historia personal de cada cual. Además, esto pues
lo comprendo perfectamente y también entra en este punto que yo no vengo de tradición católica en la familia, sino que, como digamos, yo soy un converso. Entonces, esto, pues entiendo, por decirlo de alguna manera, el otro lado. Y luego, tercer punto, pues la tercera distinción, la propia crisis de la Iglesia, que evidentemente afecta, claro que sí, afecta a la cristiandad hispana, pero hay una distinción con la propia cristiandad hispana, porque si bien es cierto que la cristiandad hispana pues está al calor de la Iglesia católica, son cuestiones a distinguir, aunque no estén separadas. Distinción, pero no ruptura. Entonces, en primer lugar, la cristiandad como ente. Es un hecho histórico, objetivo. Cualquiera que mire la historia de España, cualquiera que mire la manera en la que España ha sido grande, los frutos que ha dado la hispanidad, son frutos siempre al calor del Evangelio. Los frutos que ha dado, las grandes hazañas, los títulos, los personajes, las hazañas, las acciones, todo por lo que podemos decir que España es grande, y digo es porque hoy en día España no es, sino España como tal es grande, no es que haya sido, sino que es grande, que hoy esté mermada, pero España en su esencia, por lo que ha sido grande, ha sido por eso. Y eso hasta el historiador más ateo no puede hacer otra cosa que afirmarlo. O sea, es que hay que afirmarlo. Es un hecho objetivo, no es un hecho que se deba, o sea, no es un hecho que no es que se deba, sino que se pueda debatir. De hecho, los que tratan de eludir este punto, los que se enfrentan a la Iglesia católica y a la cristiandad hispana de una manera profundamente desarraigada, lo que hacen no es construir España, sino destruirla. Eso es el hecho. Construirán otra cosa, pero desde luego que España no la construyen. Y ahí están los intentos desde hace 200 años de intentar crear un ente separado de ese núcleo católico. Ahí están los libros de Ortega y Gasset, ahí están tantos otros intentos, o más modernamente, los intentos de Zapatero y de estos gobernantes más actuales, que intentan construir una hispanidad o una España sin esas raíces. Y evidentemente, que me digan algún solo hecho histórico a poder reseñar en los grandes acontecimientos de la historia. Yo sí puedo reseñar los acontecimientos de la historia, como la expulsión de los moros y la recuperación del territorio español, que si no se hubiera firmado la cristiandad, la fe católica, eso nunca se hubiera producido, por ejemplo. Otro ejemplo, como el emperador, el hombre más poderoso en aquella época, que era Carlos V, para la conquista de América, para que unos teólogos de la universidad pues dirimieran cómo debía hacerse la conquista y cómo se deberían hacer las pautas morales para la presencia española, incluso si la presencia española allí era legítima. Pues estas son medallas que uno saca de la cristiandad hispana. Díganme qué medallas se sacan a nivel hito, no a nivel anecdótico, sino a nivel hito de la España de construir, no la de España construir. Eso como hecho histórico. Y eso incluso hay personas que no creen, que no tienen fe, que afirman esa religiosidad de España. Es así, es una realidad, es algo objetivo. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de la fe personal de cada uno. Pues, hombre, la fe es una gracia. Es una gracia, evidentemente, movida por la voluntad, que interviene la voluntad en ello, pero al final esa voluntad viene movida por la gracia. Entonces, no se puede culpar a una persona que no ha sido creyente, que no ha tenido las luces para abrazar el Evangelio. Cosa muy distinta es aquel que ha tenido la fe y ha apostatado. Eso es una cuestión muy distinta, porque eso sí que a juicio de la Iglesia tiene dolo, tiene culpa, por tanto puede ser penado. Pero las personas que nunca han abrazado la fe, como ocurre tantas veces con nuestro mundo descristianizado y que no han tenido esas luces, que la gracia no actúa sobre ellos, no se puede culpar a esas personas, no se les puede criminalizar. Lo que sí se les puede decir es, oye, no entiendes lo que es la cristiandad hispana y ahí lo tienes, es algo objetivo, es que eso no puede ser negable. Ahora bien, que una persona vaya a misa, no vaya a misa,
o que una persona sea creyente o no sea creyente, en un plano religioso, insisto, en un plano religioso, es que no se puede obligar a nadie a la fe. La fe en su sentido más radical es libre. Por eso la Iglesia Católica nunca ha obligado a abrazar la fe al infiel, nunca, jamás en la vida. Lo que sí que se ha ocupado es de los que sí que tienen la fe y de manera negligente la han escupido, la han apaleado o han difundido herejías. Eso es otra cuestión, que es de ese tipo de delitos es de los que conocía el Tribunal de Santa Inquisición. Pero de lo que es el infiel, ahí no se puede culpar. A las personas que no creen no se les puede culpar, no se les puede hacer criminales y evidentemente no se les puede achacar que no abracen el Evangelio. Eso por un lado. Pero por otro lado, a esas personas no se les ha de afirmar que la cristiandad hispana, es decir, aquella nación de la que pertenecen, pues se ha creado al calor, es gracias a la religión católica. Y como no creyentes, están obligados a afirmarlo como un hecho objetivo, como decir que ahora es de noche, o como decir que llevo una camisa blanca, o que tú tienes el pelo largo. O sea, es que yo no puedo decir ahora mismo que tú estás rapado, eso sería algo absurdo, sería estúpido. Pues esto es lo mismo, decir que la cristiandad hispana o que la hispanidad no se ha criado o no se han producido los frutos al calor del Evangelio es absurdo. O sea, que su esencia no está en ser católica es absurdo. Insisto, con la distinción, y hay que distinguirlo, de la fe personal de cada cual, que evidentemente pues eso entraña la vida, la biografía de cada persona. Yo también tengo la mía y es un hecho. O sea, no se puede culpar a nadie por no ser creyente de aquellos, insisto, que no han recibido las luces de la fe. Cosa distinta, insisto otra vez, son aquellos que así las han recibido y que la han ido abandonando por la negligencia de sus pecados o bien y han llegado a ser apóstatas, o bien los herejes, que a sabiendas y de manera consciente, no diciendo herejías materiales, sino herejías formales, es decir, a sabiendas de que es una herejía, pues han seguido por ese camino. Tristes ejemplos tenemos también a lo largo de la historia en ese aspecto. Y eso, además, eso sí es un delito, porque no puede haber delito si no hay culpa. No puede haber delito si no hay culpa. Entonces, estas personas infieles que no tienen culpa no son delincuentes, no hay delito en ellos. Sí en los herejes, sí en aquellos que se han recibido las luces de la fe, insisto, y es de lo que conocía el Tribunal de la Santa Inquisición. Lo digo por aquello de los mitos también vertidos en uno de los tribunales que se encargaban de ese bien común que era la religión católica en la hispanidad. Se encargaban de velar por ese bien común que era la religión. Y de ahí, por cierto, que Juan de Mariana hiciera loas a ese tribunal en sus escritos. Y por último, el tercer punto, la tercera pata, la cuestión de la crisis de la Iglesia. Pues efectivamente, claro que la crisis de la Iglesia afecta a la cristiandad hispana. No han ido a la par, por lo menos a mi juicio, yo creo que no han ido a la par, cada uno ha tenido su camino diferente, pero bueno, también de todos modos en la historia de la Iglesia, que la cristiandad hispana es parte de ella, la historia de la Iglesia dicen teólogos que la Iglesia tiene que vivir su pasión, y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, como la Iglesia Católica es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, pues el cuerpo místico sufrió históricamente la pasión, y evidentemente la Iglesia pues debe sufrir su pasión, su muerte, su resurrección. Y yo me quiero aventurar a ser un profeta ni ese tipo de chismes que a mí ni me van ni me vienen, que tanto redundan y se pierde tiempo en internet con ellos, pero sí que es cierto y sí que tenemos que saber de manera cierta esta cuestión, de que la Iglesia debe pasar por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Y evidentemente, pues a la vista, y también es algo objetivo, pues que la Iglesia actualmente pues está en una grave crisis. Una grave crisis, los jesuitas que los hemos mencionado antes, los dominicos también, el pontífice, qué triste, pontífice argentino, pontífice hispano, que tenga que ser precisamente un hispano el que lleva a la Iglesia a los derroteros por las que está atravesando en los últimos años. Y además jesuita. Pues eso no nos deja de llevar a la tristeza. Pero bueno, al final también hay una máxima escolástica que decía que la corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, yo aquí, contra algunos que siempre echan pestes de los jesuitas, pues efectivamente, como la corrupción de lo mejor es lo peor, pues vemos tantas veces que los jesuitas han dado tantos frutos de lo mejor, y ahora pues evidentemente están dando frutos, como la corrupción misma dice, de lo peor. Y por eso también no nos debe extrañar, y eso aquí también con esta afirmación responde a otro de los mitos por lo que se han abrazado pues, culturas nefastas, como puede ser la anglosajona,
anglófona, que es que, claro, es que los hispanos, pues los países hispanos, hispanoamericanos y España peninsular, pues somos países más corruptos, somos países menos civilizados así a una vista de brochazo gordo que podamos ver, a lo mejor, en Estados Unidos o en otros tipos de países. Entonces, aquí también se responde por este punto. Es que la corrupción de lo mejor es lo peor. Y así es, así de triste es. Entonces, nosotros estamos llamados a lo mejor, pero podemos ser lo peor. Igual que el ser humano. El animal más corrupto nunca va a igualar al ser humano más corrupto, porque el ser humano también puede ser de lo mejor, puede ser un santo, o sea que un perro nunca puede llegar a ser santo, pero la corrupción del ser humano, que es lo mejor, pues también llega a ser lo peor. Y aquí se explica también ese mito tanto que nos dicen que, claro, que es que por la religión católica de España que se lleva el oro y tantas historias, tantas estupideces que le suelen decir, pues por culpa de eso nuestros países son atrasados y no sé qué. No, no es por eso, sino que es a consecuencia de abandonar eso, porque nos hemos convertido en lo peor, cuando éramos lo mejor. Así de rotundo hay que decirlo. Es que es impresionante las afirmaciones que usted hace, porque las dice claras, es que lo dice claro y sencillo, todo el mundo lo puede entender además a un nivel que una persona creyente se puede examinar a sí mismo y examinar que esto en definitiva es verídico, ¿no? Históricamente y teológicamente, y también una persona que sea atea lo puede entender, porque es el principio de las leyes de India, es el principio de la construcción de nuestra civilización. Desde el momento en que se abandona, se cuestiona, se olvida o se descuida la fe, vamos cuesta abajo y sin freno. Eso quizás... Uno puede no tener fe y no ir a misa, evidentemente, pero uno debe tener respeto, por ejemplo, a un sacerdote cuando pasa por la calle y no escupirle, no hacerle burla, no hacer estos escarnios que a veces ocurren de procesiones ateas, donde la Virgen pues se viste o la visten de cosas terroríficas, ¿no? Que merecerían penas muy severas, ¿no? Y que no se pueden, desde luego, estar amparados bajo la libertad de expresión, ¿no? Y pues uno es ateo, pero siendo además precisamente hispano, lo que debe tener como mínimo es un respeto, es una admiración por los frutos que la Iglesia, que el Evangelio pues ha producido en su misma nación. Frutos que desde un plano religioso pues lo podemos reconocer fácilmente. Ahí tenemos los santos, Santa Teresa de Jesús, tenemos a San Ignacio de Loyola, tenemos tantos santos importantes en el plano religioso, pero también en un plano natural. Es que ¿quién no va a reconocer, creyente y no creyente, que Isabel la Católica le dio los mismos derechos de ciudadanía, de vasallaje a los indios, en lugar de hacerlos esclavos, como por ejemplo hacían los norteamericanos con los indios? Es que, aunque no sea creyente, eso es una realidad. Es una realidad. ¿Quién no puede afirmar que el Tribunal de la Santa Inquisición fue un tribunal que apoyó también para que no se cometieran abusos en virtud de una superioridad técnica, una superioridad militar que teníamos efectivamente los españoles, que debía estar moderada no por el simple uso del poder, sino por el Evangelio, por el derecho natural, porque no todo vale. Así de sencillo. Y un no creyente, pues estas cosas no se le pueden escapar. No puede rechazarlas. No puede. Y luego, en cuanto al Tribunal de la Santa Inquisición, pues tampoco debería poder criticarlo, porque el Tribunal de la Santa Inquisición nunca juzgó a los ateos. Nunca juzgó a los ateos. No, y Juzgó encima, a los los creyentes. juicios de resiliencia. Exacto. No, y sí, además los juicios de resiliencia, ¿no? O sea, los juicios esos de resiliencia, creo que eran los juicios que tenían lugar en España luego Los juicios de de las residencia, por ejemplo, efectivamente, los juicios de residencia sí. en los que, si resiliencia no es esa palabra que es nefasta. Sí, Residencia, los juicios de residencia, pues aquí no se le escapa que el gobernante debe rendir cuentas de lo que ha hecho con el poder que se le ha otorgado. Si actualmente precisamente lo que vivimos es el absolutismo democrático. Es decir, que el gobernante hace lo que le da la gana. Y nosotros cada 4 años le validamos en su poder, pretendiendo que nosotros somos libres por introducir una papeleta en una urna. Así es que es absurdo. Y con eso ya el gobernante y las castas políticas pueden hacer lo que les da la gana.
Me da igual en este caso que sean de izquierdas o de derechas, es que es una realidad. Y aquí no se le escapa, en el sistema gubernamental que tenía la hispanidad, esa hispanidad al calor, insisto, otra vez del Evangelio, pues efectivamente, hacía el juicio de residencia, efectivamente, y podía ser incluso hasta justiciado. Es que cualquier gobernante que no cumpla hoy con su programa político, ¿qué castigo se le da? Y Ninguno. en cambio, ¿qué premio se le da? Entre otras cosas, una pensión vitalicia. Aquí no se le escapa eso, creyente o no creyente. ¿Y eso dónde se daba? En la cristiandad hispana. Es una realidad. Eso se daba en la cristiandad hispana. Exacto. Porque estaba vivificado por la gracia. Y esto, evidentemente, esto sí que los creyentes lo conocemos, es que el ser humano está herido por el pecado original, lo único que es capaz de vivificarle, lo único que es capaz de elevarle es la acción de la gracia. La gracia ya sabemos cómo se obtiene, a través de los sacramentos, entre otras cosas. Entonces, todo ese tipo de grandes cosas en el plano religioso y también en el plano natural, pues eran gracias a la acción de la gracia. Porque la gracia, gracias a que había un pueblo creyente, pues permeaba de una manera mucho más masiva de lo que hoy permea. Es una realidad. Hoy al revés. Hoy la sociedad, como ha rechazado eso, no de una manera neutral, sino además con una crítica frontal, pues está ausente de esa acción de la gracia. Y como está ausente de esa acción de la gracia, pues los frutos pues van a ser siempre tendentes al mal. Es que no tiene mayor misterio que eso. Y en cuanto a los frutos, que son objetivos, pues lo puede reconocer en el plano natural cualquier persona de buena voluntad. Es así. De hecho los pontífices en muchas de sus cartas sociales se dirigen no solo a los católicos, a los religiosos, sino también a toda persona de buena voluntad. Toda persona de buena voluntad es capaz de entender las afirmaciones en un plano natural. Todo ser. Y evidentemente eso, por eso la ley natural tiene carácter universal. ¿Usted No cree, así, don Daniel? perdón, Sí. no así, Diga. no así leyes más concretamente positivas de la Iglesia. Pues el precepto dominical de ir a misa, pues evidentemente eso entraña solamente al católico, al que no es creyente, pues evidentemente no está pecando por no ir a misa, no está haciendo mal. Es una ley probablemente positiva de la Iglesia. Pero quien roba, quien comete el pecado de la usura, quien comete el pecado del adulterio, pues es que eso es universal. Es derecho natural. Lo que pasa es que, como vivimos en un mundo tan de espaldas a Dios y al orden creado por Dios, porque el derecho natural es como la naturaleza de las cosas, no la naturaleza en el sentido de los arbolitos y las plantas, sino la naturaleza, el ser de las cosas, lo que las cosas son, lo ha creado el Señor, pues evidentemente cuanto más se le dé esa espalda al Señor, más se le emborrona a la gente el sentido del derecho natural. Por eso vemos que pecados tan contra natura como puede ser la sodomía, pues hoy en día son un derecho. O el aborto, por ejemplo, que una madre mata a su hijo. Ahora mismo se califican de derechos en ese corazón que se ha alejado tanto de Dios y evidentemente pues ha ido rechazando el derecho natural. Y cuántas aberraciones no nos quedarán por ver, evidentemente. Sí, a mí me gustaba, dentro de su libro hablaba de un poco de este espíritu postmodernista, ¿no? Que hablaba un poco de eso, hablaba de la sodomía, hablaba del concepto de libertad. No sé si usted podría repetir un poco esas palabras. Me acuerdo que decía algo así como sexo sin vida, ¿no? Por ejemplo, la sodomía, ¿no? Hablaba de... Bueno, si eso es vida también es aplicable a los métodos anticonceptivos, claro, como por ejemplo el preservativo. exacto. Es un ejemplo. Claro, en el libro hablo de la cristiandad hispana, me meto de lleno en una cuestión histórica. Sí. Luego, evidentemente, esa cristiandad hispana pues ha sido de alguna manera el contrafuerte de la modernidad no en un sentido cronológico, lo explico, no es un sentido cronológico, es decir, como lo modernos, como lo actual, como lo de ahora, sino en un sentido ideológico como modernus, o moderno, y la cristiandad evidentemente pues se ha enfrentado contra ese modus moderno tan alejado no solo de la religión católica,
sino de nuestros propios clásicos, o sea, de Aristóteles mismo, de nuestra tradición grecorromana en el sentido más positivo de la palabra. Entonces se ha alejado de todo eso y ha creado un modus modernus de entenderlo. Y evidentemente, pues ahí pongo varios ejemplos donde Juan de Mariana se le ha querido ver como uno de los estandartes de ese modus moderno anticristiano de entender la vida, la sociedad y la persona, y la economía, por cierto, también. Pues Juan de Mariana, como lejos de ser ese estandarte, de lo que es estandarte precisamente de la cristiandad hispana, como sacerdote jesuita y consultor de la Santa Inquisición. Entonces, este era Juan de Mariana. Y ahí pongo varios ejemplos, pues por hacer un repaso. Pongo ejemplos de la doctrina de Juan de Mariana, por ejemplo, en la cuestión por ejemplo, de la unidad católica frente al ateísmo social, como Juan de Mariana afirmó la unidad católica, frente al ateísmo social, que en el fondo no es que no haya religión, sino que es un ateísmo, es decir, niegas a Dios, porque de una manera práctica, el ateísmo social no admite que Dios tenga nada que decir en las realidades sociales, cuando a todo eso a una especie de privacidad, cuando no directamente hay una persecución directa. Luego, pues la monarquía hispánica frente a los absolutismos, ya lo hemos hecho de una manera transversal, la cuestión del absolutismo, como no solo existe el absolutismo monárquico, aquel que en teoría o supuestamente contra el que fueron los revolucionarios franceses y otros revolucionarios, sino que actualmente, precisamente lo que ellos impusieron es otro tipo de absolutismo, que es el absolutismo democrático. También hablo de la diferencia entre el tiranicidio y la revolución, por ejemplo, como Juan de Mariana pues habló del tiranicidio, pero que no tiene nada que ver con montar una revolución, con el revolucionarismo moderno. No es destruir el orden que hay actualmente para crear un orden nuevo, sino que el tiranicidio básicamente consiste en ajusticiar de una manera legítima y no de una manera revolucionaria al tirano. ¿Para qué? Para restaurar el orden, no para crear otro orden nuevo. Luego, la verdadera libertad frente a la libertad moderna, también, como la entienden los liberales, la libertad como pura y absurda licencia, como diría León XIII, versus la verdadera libertad, mejor dicho, la libertad en sí misma, que no se entiende sino con la verdad y el bien. Y luego, pues un punto, pues ciertamente algo controvertido, que es la concepción, que también habló Juan de Mariana, la concepción de la mujer frente al feminismo moderno. Como el feminismo entiende que hay una igualdad de sexos, es políticamente incorrecto decirlo, pero cómo entiende que hay una igualdad de sexos y cómo se entiende de una manera católica y Juan de Mariana evidentemente pues lo defendió como católico y como hispano, pues a la mujer como distinta del varón, con sus funciones propias, pero no por eso menos digna, sino con sus funciones propias. Y ahí pues ahí indico varias cuestiones muy interesantes, ¿no? Cómo era la mujer hispana, que por cierto no es la mujer remilgadita y afeminada de estar ahí en su casa y ya está, sino que era una mujer dura, era una mujer fuerte, era una mujer que sacaba adelante a sus hijos, era una mujer que apoyaba a su marido. Grandes ejemplos tenemos al respecto y en eso pues la hispanidad, entre otras cosas, de las mejores monarcas que hemos tenido era mujer, Isabel la Católica. Y luego, por supuesto, pues otro punto que era la economía clásica frente al capitalismo y al socialismo, porque muchas veces se enfrenta el capitalismo con el socialismo como si solo hubiera una dicotomía de elección y no como si hubiera otro tipo de maneras de entender la economía, sino la capitalista o la socialista. Y evidentemente, pues Juan de Mariana estuvo dentro de lo que podemos, o yo ahí he denominado como una economía clásica, una economía católica, a manera de entenderla de católica, pero no solo católica en un sentido religioso, sino también en el plano más natural que he dicho antes. Aquí, por ejemplo, como se entendía, como el Juan de Mariana pues hablaba de la economía partiendo del derecho, de las virtudes, de los mandamientos, y como actualmente pues la economía se entiende simplemente como
como una finalidad principal en torno al lucro y la prosperidad. Es decir, la prosperidad de un país está en cuántos bienes y servicios es capaz de producir y no en qué usa esos bienes, por ejemplo. Y Claro, cómo los distribuye, evidentemente. claro, y incluso también hay un derecho natural, ¿no? También que es el derecho a... Bueno, que está en el Padre Nuestro, ¿no? De la deuda, ¿no? La deuda es una ley universal dentro de nuestra concepción no cristiana y, por ejemplo, el comunismo o el socialismo pues, rompe ese concepto de deuda, ¿no? Quien tiene más, pues tiene que dar al que tiene menos, de una manera obligatoria, ¿no? Como, o romper la propiedad privada, ¿no? Que es otra de esas limitaciones del libre albedrío, ¿no? Que es otro Bueno, don de Dios, ¿no? propiedad privada como la ha entendido Juan de Marena y como la entiende la Iglesia Católica, Sí, no es ni modo liberal ni modo socialista. El comunista entiende que la propiedad debe ser en primer lugar colectiva, la colectivización de los bienes, y el liberal es el extremo contrario, es decir, tiene que haber una propiedad privada absoluta, es decir, que cada uno puede disponer de sus bienes como le venga en gana. La manera católica de entenderlo se enmarca dentro de lo que se denomina explícitamente el destino universal de los bienes. Es decir, uno puede tener propiedad privada, pero tiene unas obligaciones morales con esa propiedad privada. De otras cosas, pues las obras de misericordia, vestir al desnudo, alimentar al hambriento, versus el liberal, por ejemplo, que afirma que no hay unas obligaciones naturales en base a esa propiedad privada, sino que cada una la puede administrar como le venga en gana. Sin embargo, estaría al revés, el comunista que ve la propiedad privada como un mal intrínseco y evidentemente pues tiene entonces que colectivizarse, que es de la mejor manera en la que se va a usar esa propiedad privada para el acceso a todos. Pero tanto una manera como la otra no es la católica, desde luego. La católica afirma la propiedad privada, pero esta propiedad privada no es un derecho natural, no es un derecho natural intrínseco, no es un derecho natural absoluto, es un derecho natural, como dirían los escolásticos, de secundario. Es decir, que puede darse un régimen de propiedad privada o un régimen comunal. Y además esa propiedad privada tiene unas finalidades naturales y morales de las que no puede haber elusión. Y ahí Juan de Mariana, por ejemplo, que se le ha querido ver por algunos, de hecho hay un instituto que se llama el Instituto Juan de Mariana, Instituto Juan Mariano, sí, lo estaba que viendo. es de literalmente de libertarios y de liberales y de personajes de esta calaña, pues claro, como uno explica cómo Juan de Mariana pues decía que había que intentar establecer una repartición de bienes con una bien entendida medianía. Entonces, por ejemplo, dice que, a ver si lo leo. Sí, tengo una cita también de usted aquí maravillosa que si tal luego me encantaría leerla porque es muy buena acerca de todo lo que estamos hablando. Bueno, su libro está lleno de citas Dice, célebres. dice por ejemplo, que, que la primera razón que debe tener un príncipe para aliviar la miseria y socorrer a la plebe es la de obligar a los ricos a derramar lo que sin medida alguna acumularon. Por ejemplo, pues claro, ¿qué es lo que sucede? Dice, quiere pues Dios, y está determinado por sus leyes, que ya que corrompía la naturaleza, ha debido procederse a la partición de los bienes comunes, es decir, tiene que haber propiedad privada, no sean unos pocos los que los ocupen y se consagre siempre una parte al consuelo de los males del pueblo. Pues aquí, por ejemplo, pues Juan de Mariana no estaría a favor de una visión capitalista intrínsecamente, donde la propiedad privada pues, no cumple unas funciones sociales. Pero evidentemente lo que tampoco estaría a favor es del comunismo, donde los bienes son o tienden a ser colectivizados o estatalizados. Pero sí que debe tener el príncipe un buen rey, esto lo establece Juan de Mariana en su libro del Rey de la Institución Real, sí que debe tener una sensibilidad por la miseria de los pobres y no solo eso, sino que en un momento dado, pues claro que puede obligar a los que son muy ricos a aliviar con el dinero que les sobre, pues a los que no tienen ni dónde caerse muertos. Esto a lo mejor en un país como España, donde gracias a regímenes
a un régimen de inspiración católica que gobernó hasta hace no tanto tiempo, pues se creó una cosa que que se ha denominado clase media. Es decir, que había muchos pequeños propietarios. Eso, evidentemente, con la entrada del régimen de 78 y cada vez más el mundo, bueno, al final el mundo capitalista y socialista a la par, pues cada vez uno es menos propietario de sus cosas, hasta el punto de que uno, si quiere tener una vivienda, tiene que estar 30 años pagando una hipoteca al usurero y unos precios desorbitados por la especulación de la vivienda. Esto, por ejemplo, pues claro, está lejos de esa bien entendida medianía de la que hablaba Juan de Mariana, y que un gobernante debe tener la sensibilidad para conseguir esto, que de hecho regímenes católicos lo han conseguido. La Castilla de aquella época, de la época de Juan de Mariana, era una Castilla de pequeños propietarios y no de grandes masas de población absolutamente desarraigadas, tanto de sus lugares de nacimiento y de su patria chica, como de sus propios bienes, porque no tienen nada, no tienen propiedad. De hecho, es lo que se quiere llegar a. Es lo que se quiere llegar el mundo anticristiano, es a lo que quieren llegar. Ahí tenemos el ejemplo de lo que viene afirmando el Foro Económico Mundial, de que no tendremos propiedad en el año 2030, pero seremos felices, ¿no? ¿Y quién tendrá esa propiedad? Pues esa propiedad se repartirá, pues lo que criticó Juan de Mariana, ¿no? Se repartirá entre algunos gerifantes de las oligarquías mundiales, véase todos estos personajes que andan conspirando en el mundo y creando lo que vemos hoy en día. No me quiero meter en ese aspecto, sí, pero esos pequeños oligarcas mundiales, que a la par conspiran con el poder legislativo de los títeres de los gobiernos. Así, exacto. Ni más ni menos. Y esto, evidentemente, pues es contra lo que. Semana. Tal cual. En España sí, lo estamos tal cual. viendo esta misma semana. Tal cual. Hay una frase aquí hay que afirmar que el mundo capitalista, lejos de crear propietarios, lo que hace es no crearlos, lo que hace es destruirlos. Esa es la propia dinámica de lo que crea. Lo que crea son imperios oligárquicos. La mayoría de las cosas que comemos, de que compramos, cada vez más son de pequeños oligarcas. La fábrica del mundo es China, sin venir a, vamos, poniendo un ejemplo práctico, ¿no? La fábrica del mundo ahora mismo, a día de hoy, es China, está concentrada en China. Y de hecho un montón de propietarios de nuestra patria, de lo que venía, por ejemplo, siendo los artesanos del Levante, donde se hacían zapatos, donde se hacían telas, donde se hacían un montón de cosas, todo eso ha ido desapareciendo para dar paso a esas máquinas potentes de producción a coste barato, de esclavos salariales, porque evidentemente los esclavos no los vimos aquí, se viven en otros sitios, pero porque no los veamos directamente o no lo veamos tan directamente, no quiere decir que no existan, están en otros sitios y pues eso los han copado al mercado. Un mercado, eso sí, libre, donde los precios fluctúan como de una manera libre, pero sin un control de ningún tipo. Ya no digo socialcomunista, sino sin ningún control de moral, de nada. Claro. Evidentemente, el Evangelio no inspira las realidades temporales. ¿Qué diría a todos estos oligarcas nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Claro. Y qué frase tan potente y que arrastra una gran verdad, ¿no? Señor Soros, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Claro. Así de sencillo. Exacto. Eso que leía un sacerdote jesuita como Juan de Mariana a un tipo como Soros hoy en día. Sí, por hacer una especie de analogía o puesta a práctica en la actualidad. Exacto.